Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de JJ Lebro. Yo soy Juan José Lubrina y estamos en otro episodio más, otro episodio nuevo de este increíble podcast de marketing digital. En este caso venimos a hablar sobre qué son las comunidades digitales y por qué son tan interesantes para las empresas, ya que, como vamos a estar viendo durante este episodio, ayudan a aumentar no solamente las ventas, sino también a posicionarse dentro del mercado. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que nos vayas a votar con 5 estrellas si es que nos estás escuchando de Spotify, ya que es el único medio que lo permite hacer, y al hacerlo nos vas a estar ayudando muchísimo a seguir creciendo y a que nuestros episodios se sigan recomendando. Entonces bien, comencemos con el tema de hoy, sobre las comunidades digitales. ¿Qué son las comunidades digitales? Primero vamos a ver de qué se tratan y también por qué existen. Bueno, las comunidades digitales básicamente empezaron a crecer a medida que Internet fue evolucionando. En principio, esto de las comunidades era algo bastante básico y existían sobre todo en los blogs, en los sitios web en donde las personas se ponían a comunicarse, se pasaban tips, pasaban información, etc. Y sucedía dentro de sitios web o blogs de temas muy específicos, o sea, blogs que eran muy especializados, por ejemplo, blog de cocina, blog de tecnología, etc. Y luego las comunidades fueron evolucionando hasta lo que son hoy en día, donde tenemos, por ejemplo, redes sociales específicas para crear comunidades públicas o privadas. Pasaron primero por las redes sociales, por ejemplo, los grupos de Facebook, que a día de hoy siguen totalmente vigentes, pero como por ejemplo te decía recién, evolucionaron hasta hoy en día tener redes sociales muy específicas para crear comunidades digitales, como por ejemplo Discord y otras herramientas más que vamos a estar viendo en este mismo episodio. Las comunidades digitales crecen por la simple necesidad de que los usuarios que están navegando muchas veces se sentían solos, es decir, navegaban por internet, había información que alguien había subido, una empresa, una persona como tal, pero no había interacción y por eso es que surgieron las comunidades digitales, para poder interactuar dentro de internet y que los usuarios se sientan justamente mucho más conectados dentro de la red como tal. En principio, estas comunidades digitales simplemente eran de persona a persona. A medida que la publicidad tradicional fue evolucionando hacia lo que es hoy en día el marketing digital o la publicidad digital, crecieron lo que son las comunidades lideradas por las marcas. Es decir, existen comunidades aún muy grandes y se siguen creando comunidades digitales lideradas por personas, simplemente por personas, pero cada vez estamos viendo que hay más marcas que crean sus propias comunidades y es la marca la dueña de esa comunidad. Por lo general, ya vamos a ver más adelante también esto, existen técnicas para personificar esas comunidades de marca y darle un nombre o una identidad humana. Por lo general se suele hacer a través de influencers que promocionan o mismo también interactúan en nombre de la marca dentro de esa comunidad. Y de esta forma se hace un poco más humana esa relación entre la comunidad digital creada por la marca y los usuarios. Y me estarás preguntando, bueno Juan, pero ¿cuáles son los beneficios de las comunidades digitales? Bueno, hay varios beneficios de las comunidades digitales, me he hecho una lista, así que si estás viendo este video podcast, vas a ver que cruzo los ojos hacia la derecha, pero básicamente porque me he enlistado varios beneficios que nosotros desde la agencia hemos visto que realmente existen, porque no es lo mismo escucharlo, sino que realmente después probarlo, analizarlo y tener los datos de verdad, sino que también aparte hemos añadido también otros beneficios que son bases, ¿no? Y que desde un principio podés obtenerlo y que bueno, ya es obvio que están ahí, pero muchas veces las marcas no lo ven. Así que bien, vamos a ver el primer beneficio, y nosotros esto lo hemos visto con muchas marcas, y es que se crean unos lazos de afinidad y de amistad entre la marca y el usuario mucho más fuerte y grande que si fuese una relación tal vez un poco más distante, que solamente la marca tal vez hace publicidad en redes sociales, o sea, es decir, de ads, o por ejemplo aparece de vez en cuando en redes sociales publicando orgánicamente y nada más. Cuando se crea la comunidad digital, cuando se crea una comunidad fuerte, esos lazos se hacen mucho más fuerte y por lo general la fidelización del cliente aumenta muchísimo. Otro beneficio
es que crea mucha autoridad en la marca. No es lo mismo una marca que no tiene seguidores que interactúan con ella, que opinan sobre ella, que inclusive la critican para mejorarla, etcétera, que una marca de la cual nadie habla, de la cual nadie interactúa en nombre de esa empresa. Entonces, al tener una comunidad digital, te da muchísima autoridad, te posiciona en el mercado en un escalón mucho más arriba, y cuando vas a hablar o vas a lanzar un producto, vas a generar siempre mucho más ruido. Lo mismo a la hora de que las personas hablen de tu marca. Si tenés una comunidad digital, va a tener más renombre, va a tener más peso, y por lo general tiende a posicionarse distinto en la mente del consumidor y tiende a ser más segura para la sociedad. Si tu producto es muy bueno, o tu producto o servicio es muy bueno y tenés una comunidad, lo que puede terminar pasando es que puedes empezar a conseguir lo que se llama embajadores de marcas, que básicamente son fans o fanes en plural, que se pueden ir generando a medida que se va cada vez expandiendo más esa comunidad. Muy importante aquí, como te decía recién, tu producto y tu servicio tienen que ser muy buenos, tienes que tener una muy buena atención al cliente, que entendemos que si tu marca existe es porque estás muy seguro de que eso lo tenés. Y si a esto le unís a que tenés una comunidad digital, por lo general vas a ver por naturaleza que vas a empezar a conseguir embajadores de tu propia marca, que van a representar a tu marca, que van a hablar muy bien de tu marca y te van a promocionar, y se va a dar ese boca en boca, ya sea de manera digital como también en la vida real. Otro beneficio, y muy importante, es que al tener una comunidad digital podemos analizar fácilmente de qué se está hablando sobre nuestra marca. Es decir, nosotros somos los dueños de esa comunidad como marca, nosotros tenemos nosotros dimos la iniciativa para que se cree, pero a su vez esa retroalimentación que vamos después obteniendo en esa interactividad que va habiendo entre la marca y los usuarios, y entre los mismos usuarios, nos va a permitir entender de qué se habla de nuestra marca. Y toda esa información concentrada dentro de esa comunidad que nosotros mismos hemos creado, no solamente nos permite saber de qué se habla, sino que podemos afinar un poquito más y podemos entender qué quieren los usuarios, qué les va gustando más, qué les va gustando menos, y de esta forma obtener siempre un feedback constante entre lo que son nuestros clientes o potenciales clientes de cara a la marca. Otro beneficio es que te va a permitir tener un constante flujo de potenciales clientes que van a estar entrando a tu radar de leads, que pueden terminar siendo clientes si es que los fidelizas de buena manera y si es que tu propia comunidad les termina vendiendo muy bien el producto. Entonces lo que pasa es que al tener, por lo tanto, tener una buena comunidad sana te va a permitir tener siempre potenciales clientes y por ende aumentar las ventas. Pegado a esto o anexado, es que te va a permitir ahorrar mucho dinero, y esto es un beneficio muy grande. ¿Y en qué te permite ahorrar mucho dinero? Bueno, justamente en los anuncios. Al tener una comunidad orgánica que va creciendo, te permite captar constantemente leads sin necesidad de invertir ni un solo dólar. Lo único que vas a tener que invertir como empresa es el tiempo en administrar esa comunidad, pero luego toda esa captación de lead, de datos que te van a estar entrando para después, por ejemplo, venderles un producto o el servicio, va a ser totalmente gratis. Otro gran beneficio, y que también está relacionado con el ahorro del dinero, es que podés tener soporte técnico básicamente gratuito. Es decir, si nuevos usuarios o nuevos clientes están teniendo problemas con tu producto o servicio, entran a tu comunidad y la misma comunidad les puede resolver el problema. Al ser un cúmulo de personas que están interactuando y hablando sobre tu marca, porque son fan, porque les gusta bastante, etcétera, van a ayudar también a los otros usuarios. Y aunque no crea, esto pasa muchísimo. Por eso, por ejemplo, plataformas educativas o plataformas técnicas de productos técnicos tienen blogs especializados donde dan vía libre para que entre usuarios se vayan ayudando, y funciona muy bien. Inclusive pasa con también productos físicos, por ejemplo, como puede ser comunidades amantes de las zapatillas, comunidades amantes de los autos, etcétera, etcétera. Y otro beneficio, y por último, que yo creo que a bastantes les va a interesar, es que las comunidades dan un buen retorno en la inversión. No solamente nos ayudan a ahorrar dinero, sino que también nos ayudan a mejorar nuestro retorno en la inversión. Es decir, todo ese tiempo que le vamos a estar dedicando
va a obtener un retorno. ¿Y en qué nos basamos en esto más allá de nuestra experiencia trabajando con comunidades digitales para marcas? Bueno, en el último informe lanzado por el Community Roundtable, que básicamente nos dice que en promedio las comunidades externas, no las privadas, por ejemplo comunidades como en Instagram, en TikTok, etcétera, que son externas, dan un retorno de inversión o un ROI del 6,13%. Y las internas, como por ejemplo pueden ser los grupos de Facebook o un canal de Telegram, etcétera, dan un ROI de hasta el 1,96%, casi el 2%. Y una comunidad en general que está muy bien optimizada, ya sea externa o interna, y que está muy bien profesionalizada, nos puede llegar a dar un ROI de hasta el 7%. Pero ahora bien, te estarás seguramente preguntando cuáles son entonces las mejores herramientas o medios sociales o redes sociales para crear comunidad y empezar a trabajar sobre este apartado tan importante que es tener una comunidad digital que nos avale en el mercado y nos ayude a posicionarnos y aumentar nuestras ventas. Bueno, hay varias redes sociales, pero básicamente nosotros la hemos dividido en dos, que básicamente son plataformas de comunidades cerradas y plataformas de comunidades abiertas. Respecto a las plataformas de comunidades cerradas tenemos a Discord, que básicamente es muy parecido a Slack. Slack es para trabajar. Discord en principio se creó para justamente las comunidades gamer que le gustaba, los juegos de PC o PlayStation, etcétera, pero que a medida que se fue haciendo cada vez más conocida, no solamente se empezó a utilizar para esto, sino que también para crear comunidades sobre marcas, productos, servicios, etcétera, a nivel general. Inclusive hasta para trabajar. Pero Discord es un excelente medio para crear estas comunidades cerradas. De hecho es la más conocida porque te permite añadir muchísimas funcionalidades extras, algunas de pago, otras gratuitas, y conectar herramientas externas como por ejemplo, si publicas en Instagram, que enseguida esa publicación se avise dentro de esa comunidad, o que si por ejemplo se baja el precio de un producto dentro de tu e-commerce, se avise dentro de esa comunidad donde ya están todos tus fans, todos tus potenciales clientes o clientes dentro de esa comunidad. Inclusive puedes crear subapartados o grupos dividiendo a las personas en base a su interacción. Y esas personas obviamente van a ser conscientes que la estás dividiendo, pero puede ser interesante, por ejemplo, crear una comunidad específica sobre tu marca que le gusta las zapatillas tuyas o que le gustan las remeras tuyas, etcétera. Ahí puedes ya ir viendo cómo puedes ir mejorando esa estrategia, pero te permite hacer muchísimas cosas Discord. Eso es lo importante de que sepas, que Discord es muy flexible y que es la más conocida para crear comunidades cerradas. Luego están los famosos grupos de Facebook, que acá dudamos un poco en si añadirlo como una plataforma para comunidades cerradas o abiertas, porque los grupos de Facebook también pueden ser abiertos, pero la realidad es que hay una opción para crear grupos de Facebook cerrados. Y fue en principio uno de los medios más conocidos para crear este tipo de comunidades cerradas, más que todo en los que hoy ya en día seguramente tienen más de 20 años, 25 años. Discord comenzó a hacerse más conocido en aquellos que a día de hoy todavía son bastante jóvenes, y Facebook es tal vez es un medio digital para crear comunidades cerradas más antiguo. Respecto a las funcionalidades que nos ofrece en los grupos de Facebook, son bastante limitadas, pero están bastante bien si queremos manejarnos dentro de la misma red social de Facebook. Después, un medio muy conocido para esto es Telegram. Es muy parecido a Discord, podríamos decir entre muchas comillas, y básicamente más que todo en relación a los tipos de conexiones que podemos ir haciendo, es decir, añadirle add-ons o plugin para poder automatizar algunas cosas. Por ejemplo, avisar cuando un precio se baja en nuestra web, añadir bots de respuesta, etcétera, etcétera. Telegram también es muy interesante y en algunos casos funciona mejor que, por ejemplo, un grupo de Facebook, inclusive que un canal de Discord. Te recomiendo probar los canales de Telegram porque suelen funcionar bastante bien si recién estamos empezando con esto de las comunidades digitales. De igual forma, algo muy importante a tener en cuenta es
el perfil de nuestros potenciales usuarios o nuestros consumidores, que ya más adelante en este mismo episodio vamos a hablar sobre eso. Luego, otro medio importante y también muy recomendable a utilizar son los grupos o canales de WhatsApp que podemos emplear para crear estas comunidades. Aquí sí ya es bastante limitado porque los canales o grupos de Facebook son bastante limitados en relación a configuraciones y funcionalidades que se le pueden añadir, porque por ejemplo no hay bots, no hay nada, tal vez hay algo ahí medio extraño, alguna herramienta que se puede conectar, pero no es por lo general muy recomendable, ya que Meta te puede bloquear después el número de teléfono. Entonces es bastante básico, pero por ejemplo si querés apenas ir empezando con esto, puede ser una opción bastante válida. Por último, tenemos las plataformas sociales que son abiertas. Y acá ya es mucho más fácil porque seguro habrás visto comunidades en plataformas abiertas. Por ejemplo, Twitter, por ejemplo, Instagram, TikTok y Pinterest o Snapchat y un montón de redes sociales. Básicamente son los mismos perfiles que están en redes sociales de, por ejemplo, muchísimas marcas que se diferencian por interactuar muchísimo más que otras marcas. Entonces, por ejemplo, esto también es válido para generar comunidad, ya que te es mucho más fácil y te va a permitir diferenciarte a nivel público. Entonces, acá en lo que básicamente se diferencia una marca que crea comunidad a la que no crea una comunidad, por más que ambas tengan un perfil en redes sociales, es cuánto va a interactuar esa marca con los usuarios y de qué manera va a estar interactuando. Por eso es muy importante entender el sentido de la palabra comunidad, porque comunidad hace referencia a que siempre tiene que haber interacción, porque en una comunidad si no hay interacción, no hay actividad como tal, esa comunidad prácticamente no se le puede poner el nombre de comunidad. Y bien, ahora pasemos a cómo crear una comunidad en línea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para crear una comunidad fuerte y que nos sirva, que nos sea rentable, ya sea a nivel resultados de monetarios como también a nivel de posicionamiento de marca dentro de los medios digitales en los cuales queremos tener presencia, una presencia bastante consolidada y bien fuerte? Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a investigar y analizar el público objetivo nuestro. Si no tenemos muy bien en claro cuál es nuestro público objetivo, si no lo analizamos, va a ser muy difícil que logremos después ejecutar una buena estrategia para crear una comunidad sólida. ¿Qué te recomendamos nosotros? Bueno, empezar por lo básico. Primero, analizar dónde está presente digitalmente tu público. Es decir, tu público está interactuando sobre todo en Twitter, tu público pasa más tiempo en TikTok, tu público es un público joven, entonces tal vez puede pasar más tiempo en Discord con otros canales relacionados a tu marca. ¿A dónde está interactuando hoy en día mayoritariamente tu público? Esa es una pregunta básica que te tenés que hacer, porque si por ejemplo vas a querer crear una comunidad en un grupo de Facebook y tu público es joven, no interactúa mucho en Facebook, bueno, muy seguramente por más que a vos como marca te parezca bien, después ese público no va a llegar nunca ahí, o por más que los invites y trates de atraerlo, no van a aceptar esa invitación para encerrarse en un grupo de Facebook, porque mayoritariamente un público joven por lo general no interactúa mucho con esta red social. Después es muy importante que investigues también cómo interactúa tu público. Usa palabras tal vez más profesionales, interactúa por ejemplo con mensajes muy cortos, hace muchos chistes, tiene una comunicación muy seria. Cómo es el tipo de comunicación que tiene tu público entre ellos y de cara también, por ejemplo, a tu competencia, a marcas que son competidores tuyos y que también tienen una comunidad. Otra cosa también muy importante, por último, para realizar en esta fase de análisis básico, es ver con qué interactúa y qué le gusta a tu público. Es decir, publica muchos memes, por ejemplo, habla, por ejemplo, de las últimas tendencias, como por ejemplo, no sé, la última canción de Shakira, de qué está hablando tu público en redes sociales, cómo interactúa, con qué se comunica, porque hay, por ejemplo, público que se comunica mucho con los memes, pero hay otros que se comunican mucho con hashtag, por ejemplo, y le gusta estar muy metido dentro de las tendencias y escribe mucho y opina mucho sobre estas tendencias. Entonces hay que analizar muy bien cómo es que interactúa nuestro público para nosotros poder crear una relación bastante afinada a cómo el público le gusta comunicarse. Después tenemos el apartado de planificación. En este apartado, donde ya después de haber analizado muy bien a nuestro público, tenemos que empezar a trazar las líneas, las calles, las rutas de este mapa que nos va a conducir hacia
poder crear finalmente una comunidad sólida y fuerte. Lo primero y lo más importante es crear un plan de comunicación. Si ya anteriormente analizamos bien cómo se comunica nuestro público objetivo, bueno, ahora es momento de bajar todo eso a tierra y crear un plan de comunicación consistente, basados en datos, que nos permita después poder accionar de manera correcta. Porque recordemos que al ser una empresa seguramente vas a contratar o a una agencia o ya tenés, por ejemplo, un equipo de community manager. Todo ese plan comunicacional se lo vas a tener que bajar a los profesionales para que lo respeten. Después, muy importante, es crear un documento que represente a tu buyer persona. Es decir, es muy fácil analizar más o menos cómo interactúan las personas, qué hacen, qué les gusta, etc. Pero si eso no se baja a tierra, si no se tiene un documento profesional basado nuevamente en datos y descrito de manera correcta para que se entienda, es muy difícil que después se pueda llevar una constante que respete las bases de cómo interactúa nuestro buyer persona, cómo vive nuestro público potencial el día a día, para poder conectar con ellos de una manera mucho más real, orgánica, y que ellos lo sientan sobre todo. Por lo general, una marca que no tiene bajado a tierra su buyer persona suele cometer bastantes errores en la comunicación, en cómo interactúa, en lo que va publicando, en los horarios de publicación, etcétera, etcétera, porque se suele olvidar cosas muy puntuales sobre cómo nuestro público potencial, que no nos olvidamos son personas, cómo es que viven y cómo es que interactúan con las redes sociales. Y la tercera cosa más importante es tener los objetivos claros, bajarlos también a tierra para que podamos accionar, siempre teniendo en mente cuál es el objetivo final por el cual estamos haciendo todas estas acciones de marketing digital que nos ayudan a crear una comunidad. Porque tu marca puede tener muchísimos objetivos a la hora de crear una comunidad digital. Por ejemplo, puede ser posicionarse dentro del mercado, ganar más autoridad, puede ser aumentar tu retorno a la inversión, etcétera, etcétera. Esos objetivos tu marca los tiene que tener muy muy bien en claro para que sean coherentes después con las acciones que se vayan realizando. Por último, dentro de esta segunda fase de planificación, es muy importante determinar los KPI. Básicamente los KPI son los indicadores claves de rendimiento que te van a permitir entender o medir a través de distintas métricas si estás logrando esos objetivos. Entonces, por ejemplo, un KPI puede ser el engagement, puede ser el aumento de la cantidad de ese público, por ejemplo, la cantidad de seguidores o la cantidad de suscriptos a tu canal. Puede ser también el retorno. Entonces, va a ser muy importante que asigne a cada objetivo diferentes KPI para después saber qué tenés que medir y entender si se están cumpliendo o no esos objetivos. Por último, ya pasamos a la tercera fase, que es el accionamiento. Básicamente, accionar. Ya tenemos todo bajado a tierra, ahora hay que accionar. Bueno, ahora es importante elegir entonces los medios, ¿no? El que elegimos: Discord, los grupos de Facebook, Twitter, Instagram, una comunidad abierta, una comunidad cerrada. Bueno, en base a todo el análisis que hicimos anteriormente en la primera y segunda fase, vamos ahora a tener que elegir el medio y crearnos nuestra cuenta y empezar a trabajar sobre ella. Algo muy importante que tengo que decirte acá es que en principio, si recién estás comenzando, es que te centres en un solo medio. No trates de crearte un grupo de Facebook, un canal de Discord y probar que funciona mejor. Empezá por uno y ponete un objetivo concreto y un plazo mínimo para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, no sé, dentro de 4 meses, 5 meses, eso lo tienen que ver bien ustedes en tu empresa, para entender si realmente ese canal funciona o no. Otra cosa muy muy importante es que entiendas que esto no va a suceder de la noche a la mañana, sino que hace falta mucho trabajo y mucho posicionamiento. Entonces, esos plazos mínimos tienen que ser por lo general bastante realistas. Después, muy muy importante es optimizar los medios sociales. Por ejemplo, en el caso de Discord tenés que optimizar muy bien las automatizaciones que podés agregar, en el canal de Telegram también. Añadir las reglas, que las reglas son muy importantes, son fundamentales para cuidar la imagen de tu marca. Imagínate que tenés un canal de Telegram o un grupo de Discord y se empiezan a publicar imágenes que no querés que se publiquen, o se empiezan a enviar mensajes racistas, etc. Bueno, para que eso no suceda, es muy importante añadir reglas claras en todos los grupos, sobre todo cerrados. Y en las comunidades digitales abiertas, por ejemplo, una simple cuenta de Instagram,
también es importante marcar cuál es la filosofía de tu marca para que los usuarios entiendan qué comunicación y cómo deben interactuar con tu marca en base a la filosofía y los valores de tu empresa. Algo también muy bueno que se puede emplear es dejar en claro eso también en las comunidades abiertas, por ejemplo, en la misma cuenta de Instagram, a través de las acciones sociales que vas realizando, a través de, por ejemplo, distintos eventos o fechas especiales en los que tu marca se puede unir para que tus usuarios entiendan cuáles son esos valores o esa filosofía que tiene tu marca como tal. Luego, muy importante también es interactuar. Nunca tenemos que olvidarnos de interactuar. Básicamente, si la marca no interactúa y creemos que solamente eso lo van a hacer los usuarios, estamos muy errados. Acá es muy importante que la marca esté siempre presente interactuando. Por lo tanto, es importante tener muchos colaboradores o muchos community managers que estén creando contenido y que estén hablando con los usuarios. No solamente es publicar, no solamente es automatizar publicaciones, sino que tenemos que también interactuar como si fuésemos uno más dentro de esa comunidad. Por último, y no menos importante, es medir. Nunca nos tenemos que olvidar de medirnos. Recién hablábamos de los KPI, pero ahora también tenemos que preocuparnos por medir el día a día. No esperar a que, tengamos el reporte del mes o el reporte bimestral, sino tenemos que ir midiendo día a día cómo va evolucionando esa comunidad, qué métricas vamos alcanzando, cuáles son los números, para ir entendiendo también qué gusta más y qué gusta menos y poder iterar de manera correcta. De esta forma no solamente nos vamos a salvar, por ejemplo, de que terminemos cancelados, porque a lo mejor estamos hablando de un tema que queremos que a nuestra comunidad le puede llegar a gustar, pero no le gusta para nada, o estamos comunicándonos de una manera que a lo mejor a la comunidad no le cae muy bien. Y si sabemos iterar de manera rápida, por ejemplo, podemos salvarnos de que esa comunidad se enoje y nos cancelen en redes sociales, que hoy en día es muy típico que eso suceda. Y por lo general, justamente eso sucede porque las marcas no logran ver a tiempo cómo evoluciona esa comunidad, qué tipo de usuarios llega a nuestra marca y cuáles son ese estilo de vida que tienen ese público potencial, cuáles son la filosofía de vida y los valores de esas personas. Y bien, ya casi llegamos al final y vamos a ver cuáles son las claves más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestra comunidad. Bueno, algo muy importante, sobre todo en las comunidades cerradas, es establecer moderadores. Recién hablábamos de cuidar la comunicación, de cuidar la imagen, que tenga una imagen sana la marca, y para esto es muy importante tener moderadores que por ejemplo, eliminen usuarios que a lo mejor están publicando cosas indebidas o que, por ejemplo, los bloqueen durante un tiempo, cosa que en algunas plataformas se puede hacer, bloqueos temporales, etcétera. Los moderadores nos va a permitir poder justamente ir moderando la actividad que se va realizando dentro de estas comunidades y mantener una imagen sana de la marca. Una estrategia muy buena para poder ganar moderadores y no tener que invertir dinero en esto es ofrecerlo a modo de premio. Es decir, cuando la marca detecte que hay usuarios que interactúan bien, que están más tiempo interactuando, que tienen una buena relación con la marca, etcétera, y que inclusive nos ayudan en algunas cosas desinteresadamente, podemos dar como premio esta opción de asignarlos como moderadores. Y esto básicamente por lo general los usuarios se lo toman muy bien, se usa bastante esta técnica y es como una especie de premio, de reconocimiento, y estas personas, estos usuarios, por lo general se lo toman muy a pecho y empiezan a moderar bastante bien las comunidades de manera gratuita. Y bueno, otra cosa que no quiero dejar de repetir es a establecer reglas claras. Si no establecemos reglas de juego bastante claras, puede que nuestra comunidad se vaya un poco de los lineamientos, de la filosofía empresarial, de los valores, y no solamente afecte a la imagen de la marca, sino que también tenga repercusiones mediáticas malas, etcétera. O lo mismo, por ejemplo, se vean afectados nuestros ingresos. Entonces es muy importante establecer reglas claras para que esa comunidad se mantenga siempre sobre una línea bastante clara sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Como tercer punto, muy importante, es que tampoco nos olvidemos de la palabra automatización. Hay muchas cosas que podemos automatizar más allá de que debemos de interactuar realmente y que nos va a permitir aumentar el nivel de actividad y también conseguir algunos resultados un poco más rápido. Como por ejemplo, podemos automatizar el envío de un saludo cuando comienza un nuevo día o la publicación de un nuevo producto en nuestro e-commerce para que se republique en esa comunidad.
podemos hacer distintos tipos de automatizaciones que nos van a ayudar a ahorrar tiempo. Lo mismo, por ejemplo, podemos añadir detectores de palabras indebidas, cosa que cuando alguien diga una palabra se lo bloquee o que se lo mande a revisión a ese mensaje, y de esta forma vamos a ahorrar bastante tiempo. Y por último, es que nunca te olvides de interactuar. También no quiero dejar de repetir esto porque es muy importante. Si no hay interacción por parte de la marca, los usuarios o los clientes, potenciales clientes, no van a estar nunca motivados a interactuar. Y es muy importante que generes debates, que generes preguntas, que generes distintos tipos de interacción y juegos para motivar a esos usuarios a estar constantemente activos dentro de tu comunidad. Tiene que haber un incentivo claro y constante para que esa comunidad se mantenga viva. Y bien, ya llegamos al final de este episodio del podcast. Espero realmente que te haya gustado bastante. Como ves, este fue un episodio bastante largo, diferente a los últimos dos que habíamos publicado, pero justamente porque hemos venido con un tema bastante técnico, bastante complicado de entender para las empresas y también de poder aplicar dentro de una marca. Es por eso que hemos querido crear este episodio lo más preciso posible, que se entienda lo mejor posible para que puedas llevarte información valiosa y después de haber escuchado este episodio puedas realmente tomar acción y que te sirva toda esta información. Si no has estado escribiendo nada, si no has estado tomando nota, te recomiendo que visites el documento que te vamos a dejar anexado a este mismo episodio, que básicamente es un PDF a modo de resumen de este episodio con los puntos más importantes a tener en cuenta para crear tu comunidad digital. Y antes de despedirme, quisiera invitarte a que nos conozcas en nuestros medios sociales, en nuestras comunidades, que estamos presentes en TikTok, estamos presentes en LinkedIn, en Instagram y en nuestro sitio web. En todas las redes sociales aparecemos como JJLebro. Ahí publicamos muchísimo contenido, estamos constantemente interactuando con nuestros usuarios, y en el sitio web publicamos artículos de muchísima calidad en donde hablamos de diferentes temas parecidos a lo que hablamos acá en este podcast, pero otros temas un poco más tal vez empresariales, sobre procesos, sobre cómo mejorar el ambiente laboral, etc. Y si te gustaría mejorar tu estrategia de marketing digital y darle realmente al blanco, te recomiendo que nos contactes a través del correo electrónico que se encuentra en la descripción de este episodio o a través de nuestro número de teléfono que también se encuentra debajo de la descripción de este episodio. Ahora sí, sin más nada que decirte, me despido y nos vemos en el próximo episodio de este podcast llamado Somos Marketing Digital. Nos estamos viendo. Adiós. Chau.